¿Qué pasa cuando la vida laboral de alguien da un giro por una discapacidad y si la ley de un país parece permitir un despido que choca de frente con los principios de igualdad de toda Europa? Pues bien, hoy vamos a desgranar una sentencia fundamental que redefine las reglas del juego para empresas y trabajadores en toda la Unión Europea. Para entender bien este caso tan complejo y todo lo que implica, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos con la historia que lo originó todo. Veremos ese choque de leyes, definiremos un concepto clave, que es el deber de adaptación, analizaremos la decisión final del tribunal y, para terminar, exploraremos qué supone este nuevo panorama laboral. Todo arranca con una persona, con un nombre y apellidos: J.M.A.R. Un trabajador cuya carrera como conductor de camión se vio totalmente alterada por un accidente. Su caso particular acabó escalando hasta la máxima instancia judicial de la Unión Europea. A ver, pongamos los hechos en orden. En 2012, J.M.A.R. empieza a trabajar en la empresa Canane Greta. 4 años más tarde, sufre un accidente laboral bastante serio. Y aquí viene un detalle muy interesante. En 2018, la propia empresa lo reubica en otro puesto de conducción, uno menos exigente, que sí podía desempeñar. Pero el punto de inflexión, el giro de guión, llega en marzo de 2020. Un juzgado español lo declara en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual. Y apenas 11 días después, la empresa le comunica que extingue su contrato. Claro, este despido, que en principio era legal según la normativa española, planteaba una duda de fondo importantísima. ¿Era compatible con la legislación europea que protege a las personas con discapacidad? Aquí es donde empieza el verdadero pulso jurídico. El conflicto nace de dos normas que van en direcciones opuestas. Por un lado, tenemos el Estatuto de los Trabajadores español. Su artículo 49 permitía, sin más, extinguir el contrato si un trabajador era declarado con una incapacidad permanente total. Pero por otro lado, está la Directiva Europea 2000/78, que habla de igualdad y sobre todo obliga a las empresas a realizar ajustes razonables para las personas con discapacidad, precisamente para que no queden fuera del mercado laboral. Y esta es la pregunta del millón. La cuestión que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares lanzó directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esencia, ¿puede el derecho a un despido automático que te da una ley nacional estar por encima del deber de adaptar y no discriminar que exige la normativa europea? Para poder resolver este choque, el tribunal tuvo que poner la lupa sobre el corazón de la directiva europea, el concepto de ajustes razonables. ¿Qué son exactamente? ¿Y hasta dónde llega la obligación de la empresa? La definición formal, que viene tanto de la directiva como de la Convención de la ONU, es bastante precisa. Hablamos de modificaciones, de adaptaciones que sean necesarias en un caso concreto para garantizar que las personas con discapacidad puedan trabajar en igualdad de condiciones. Eso sí, hay un límite, y es que esas adaptaciones no supongan una carga desproporcionada para la empresa. Y para que esto no suene a algo abstracto, veamos ejemplos prácticos. Un ajuste razonable puede ser desde adaptar una mesa o un equipo hasta modificar horarios o, y ojo, que esto es clave para nuestro caso, reasignar a la persona a otro puesto vacante para el que sea competente, algo que, de hecho, la propia empresa ya había hecho voluntariamente durante más de un año. Así que aquí está el quid de la cuestión. La obligación de la empresa no es ilimitada. Se acaba si puede demostrar que hacer esos ajustes supone una carga excesiva. Para valorar esto, se miran cosas como los costes, el tamaño de la empresa o si hay ayudas públicas disponibles para ello. Bien, pues con todos estos elementos sobre la mesa, la pelota estaba en el tejado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en Luxemburgo, y su veredicto, desde luego, iba a marcar un antes y un después. Hay que recordar que la decisión de este tribunal es la que manda. Es el árbitro final que garantiza que la ley de la Unión se aplique por igual en todos los países miembros. Su sentencia en este caso iba a ser la interpretación definitiva sobre cómo se debe actuar en estas situaciones. Y aquí tenemos la frase demoledora de la sentencia. El tribunal dice que el derecho de la Unión se opone a una ley nacional que permita despedir sin obligar primero a la empresa a buscar o a mantener esos ajustes razonables. Es una afirmación, directa y sin rodeos. El despido no puede ser la primera vía, sino la última. La lógica que sigue el tribunal es impecable. Vamos a verla paso a paso. Primero, el principio de no discriminación se aplica, por supuesto, a las causas de despido. Segundo, y esto es muy importante, negar un ajuste razonable es, en sí mismo, un acto de discriminación. Por lo tanto, tercero, la empresa está obligada a intentar primero la adaptación. Y solo como cuarto y último paso, si puede demostrar que cualquier adaptación es una carga excesiva, solo entonces el despido es una opción legal. Esta sentencia no es solo la historia de J.M.A.R. y su empresa. No, esto va mucho más allá.
Esto establece un nuevo paradigma, un cambio de reglas para las relaciones laborales en toda la Unión Europea, cuando hay una discapacidad de por medio. Resumamos las ideas clave. Primero, la ley europea está por encima de las leyes nacionales que la contradigan. Segundo, el deber de adaptación es una obligación activa, no algo voluntario. Tercero, un punto crucial, que un trabajador cobre una pensión por incapacidad no anula la obligación de la empresa de intentar mantenerle el puesto. Y por último, la carga de la prueba cambia de bando. Es la empresa la que tiene que demostrar que no hay un ajuste posible. En resumen, las cláusulas de despido automático por incapacidad, tal y como estaban, son incompatibles con el derecho de la Unión. Esta sentencia, sin duda, refuerza la protección de los trabajadores, pero también nos deja una pregunta de fondo, una que va más allá de lo puramente jurídico. Nos obliga a reflexionar sobre ese equilibrio, a veces muy delicado, entre la inclusión, la protección de derechos y las realidades económicas y operativas de las empresas. Un debate que, desde luego, está más abierto que nunca.